noches. Hoy vamos a leer algunos textos del Antiguo Testamento que hablan sobre la fraternidad. Varios miles de años nos separan de la redacción de los libros del Antiguo Testamento. Y no es una novedad que esa distancia presenta algunas dificultades. No es fácil leer el Antiguo Testamento. Por eso tenemos que tener en cuenta un par de cosas. En primer lugar, que nos sumergimos en un texto que fue escrito en otra lengua, en hebreo. Una lengua que ya en la época de Jesús no se hablaba más. Y esto crea una dificultad, porque para entender esa lengua tenemos que hacer un poco de arqueología. Y para traducir el Antiguo Testamento hay que estudiar lo poco que queda de esa lengua. Sobre todo el hebreo era la lengua sagrada, la lengua en que se leía la Escritura, pero había que traducirla porque los contemporáneos de Jesús no la entendían. Una lengua distinta, una cultura distinta. Y una cultura que nos resulta lejana también, porque el pueblo judío era un pueblo nómade que en un determinado momento se asienta en la tierra prometida, en la tierra que Dios le había prometido. Y los textos que vamos a leer hoy son textos del Génesis, de esa época nómade. Era un pueblo pequeño o una familia grande. La familia de Abraham, de Isaac, la familia de Jacob, que después termina en Egipto, como sabemos, y que en Egipto se hace un gran pueblo, como nos cuenta el Éxodo. Entonces vamos a tener que tener presente estas dos cosas, y yo voy a hacer referencia sea a la lengua, sea a la cultura de esa tribu, esa familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a partir de una reflexión terminológica. La palabra hermano en hebreo es aj. Y ya la palabra suena como algo, como una expresión de dolor, como algo doloroso. Aj. La palabra nos dice que la fraternidad y esa relación entre los hermanos es una realidad difícil y dolorosa. La Escritura nos presenta ya desde el principio que la fraternidad es algo difícil. No es un concepto romántico, es un concepto concreto y tiene dificultades. Los primeros hermanos que aparecen en la Biblia son Caín y Abel, y ya conocemos la historia. Luego se nos va a hablar de Esaú y Jacob, después de José y sus 11 hermanos. Todas historias que presentan alguna dificultad en la relación de estos hermanos. Y la raíz de la dificultad está en la cercanía de los hermanos. Porque la hermandad es la mayor cercanía que podemos tener en la vida. Esto no pasa con los padres, porque los padres están en un nivel superior, tienen una primacía, un primado, y no están al mismo nivel que los hijos. No hay paridad. En cambio, en la relación entre los hermanos, el presupuesto es que hay igualdad entre ellos. Y las dificultades nacen del hecho de tener que aceptar que uno de los hermanos es el primogénito. La dificultad entonces está en que la fraternidad es la experiencia de mayor cercanía. En castellano la palabra prójimo es hermana de la palabra próximo. Está bien cerquita. Y en hebreo, en cambio, la palabra prójimo se dice rea y está emparentada con la palabra ra,
que significa malo. Se pueden imaginar cuál era la experiencia de los hermanos que tenían los hebreos, del prójimo. El prójimo es el que me crea dificultad. Y esta dificultad tiene raíces muy antiguas. En una cultura tribal, en una tribu, hay relaciones hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera con los otros pueblos, con las otras tribus, y tiene sus dificultades, porque los otros pueblos o las otras tribus tienen una lengua distinta, tienen una tradición distinta, tienen dioses distintos. Y esto crea enemistad hacia afuera. Y hacia adentro también tiene enemistad, crea conflictos. Pero la Sagrada Escritura, que es el libro sagrado del pueblo de Israel, se concibe la proximidad, esa cercanía, esa relación con el prójimo, como un pasaje necesario para llegar a Dios. Y esto es algo totalmente distinto. Los otros pueblos que estaban alrededor no lo consideraban así. Para los otros pueblos, la relación con Dios era algo personal. Yo me relaciono con Dios, yo rezo, yo le ofrezco un sacrificio, y ese sacrificio y esa oración vale para mí. No lo puedo ofrecer por el otro. El otro tiene que hacerlo por sí mismo. En cambio, en el pueblo de Israel, en esta familia de Abraham, la relación con Dios pasa por el prójimo, pasa por el hermano. Y esto es importante que lo tengamos presente, porque esto lo vamos a encontrar en la historia de Caín y de Abel. Sí, la relación horizontal, meramente horizontal, que había entre los otros pueblos, aquí se hace vertical, se hace horizontal. Es como si un avión que carretea y después de carretear se levanta. Mi relación con el hermano es una imagen de mi relación con Dios. No me puedo relacionar con Dios si no me relaciono con mi prójimo, con mi hermano. Esto se lo escuchamos también a Jesús, ¿no? Lo escuchamos en el Nuevo Testamento, pero ya está presente en el Antiguo Testamento y es algo que diferencia a este pequeño pueblo todavía de los pueblos que están a su alrededor. Pero no debemos pensar que esta relación con el prójimo y esta relación con el hermano no tenga fricciones, porque la proximidad duele. Es como un zapato que aprieta y tanto caminar saca una ampolla, y esa es la relación con el prójimo, con el hermano. Cuando están más cerca es como que el zapato aprieta más y como que esa fricción hace daño. ¿Y qué es lo que duele en esa proximidad? Y precisamente el hecho de que el próximo está cerca. Y cuanto más cerca, más duele, más crea fricción. La primera dificultad del prójimo, es la ocupación del espacio. Pensemos, es un pueblo nómade y vive en una tienda, en una carpa. Y la proximidad crea disputas porque el otro, cuando está cerca, me ocupa el espacio vital. Es el espacio que yo pretendo para mí. Viviendo en una carpa, el espacio es esencial. No pensemos que había espacio para todos, que el espacio fuera suficiente. Y pasar la noche al aire libre no era una buena idea. Es un poco como los chicos que tienen que compartir la pieza y se disputan los lugares. Así pasaba en esas tribus. Compartir los espacios vitales es el aspecto más difícil de esta cercanía. Entonces, lo primero que tenemos que dejar en claro es que en la Biblia la proximidad, la cercanía, el prójimo, no es un concepto teórico, no es algo teórico, es algo bien concreto.
Es ese que cuando se despierta a la noche y tiene que ir afuera de la carpa, me pisa los pies y me despierta. Ese es el prójimo, el que me molesta, el que me ocupa el lugar, el que no me deja tranquilo, me da fastidio. La proximidad, la cercanía y la fraternidad es concebida por el pueblo de Israel como algo fastidioso. Si yo estoy solo, estoy bien, pero si tengo otros alrededor, ya comienzan los dolores, comienzan las incomodidades, comienzan las fricciones. Y por eso la Biblia habla tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento del amor al prójimo, amor al que está cerca, y no tanto del amor a los lejanos, porque es mucho más fácil amar a los que están lejos, al menos de palabra, porque esos lejanos son solamente una idea. Los chicos que pasan hambre en India o en África, o la guerra en Ucrania, la guerra en el Congo, sí, nos conmueven, nos angustian si quieren, pero no tienen un rostro. El problema empieza cuando el que está lejano se acerca. Y ahí cambian las cosas. Porque ahí tenemos que compartir un espacio vital. Y esta cercanía causa fastidio, causa dolor y produce un sentimiento que es todo lo contrario al amor. O sea que la Biblia es consciente de esta realidad. Es la realidad concreta del pueblo de Israel, de la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y sin embargo, nos van a hablar del amor al prójimo. No es un amor fácil, no nos dice Jesús qué fácil que es. No, ese que a la mañana quiere salir de la carpa y te pisa la cabeza y te despierta y te molesta, a ese tenés que amar. No es un amor idílico, romántico, es un amor con las dificultades concretas de la vida de ellos y de la nuestra. La fraternidad entonces es la experiencia más profunda de cercanía. Si prestamos atención a los relatos bíblicos de Caín y de Abel y después de Esaú y de Jacob, esta cercanía empieza ya en el seno materno. En el caso de Caín y Abel no está tan claro en la Escritura, pero los rabinos, los maestros judíos, interpretaban el texto hebreo como que sí, que eran gemelos y que compartían ese espacio ya en el seno materno. En cambio, en la historia de Esaú y de Jacob se nos dice más claramente que los dos se daban codazos en el seno de su madre. Una cercanía tan estrecha que origina una situación de conflicto que después va a durar toda la vida. ¿Cuál es el conflicto de Caín y Abel? ¿Por qué decide Caín matar a su hermano? La Biblia nos dice porque Dios no aceptó la ofrenda de Caín y sí aceptó la ofrenda de Abel. Dice el libro del Génesis: Abel se hizo pastor y Caín agricultor. Pasado algún tiempo, Caín presentó al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra. Abel le presentó también las primeras crías de su rebaño y hasta su grasa. El Señor se fijó en Abel y su ofrenda más que en Caín y la suya. Entonces Caín se enfureció mucho y andaba cabizbajo. La Escritura no nos dice que una ofrenda era mejor que la otra. Lo que dice la Escritura es que cada uno ofrece de los frutos de su trabajo y que Dios mira con benevolencia la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. El drama que encontramos aquí y que vamos a encontrar después en la historia de Esaú y Jacob
Es el drama del que no sabe compartir la alegría de su hermano. Caín quiere que Dios acepte su sacrificio personal. Eso que dijimos antes de los pueblos que rodeaban a Israel, de esas tribus un poco enemigas, su relación personal con Dios, eso era lo que quería Caín. Yo ofrezco mi sacrificio, hago mi oración, que vale para mí. Que Abel haga lo suyo. Pero cuando pasó lo que pasó, que Dios no aceptó su ofrenda, ahí no se alegró. No se alegró, porque él no podía concebir que la ofrenda de Abel también valía para él mismo. Desde el punto de vista de Dios, no había ningún problema. Dios había aceptado la ofrenda de uno de los dos hermanos y esa ofrenda valía para los dos. La ofrenda para Dios no es un negocio personal. No es que acepta a Abel y descalifica a Caín, porque la ofrenda vale para los dos. ¿Habría habido un problema si Dios no hubiera aceptado ninguna de las dos ofrendas? Pero sí, acepta la ofrenda de Abel. Es como si le dijera a Caín: Caín, yo acepté la ofrenda de tu hermano y esto te tiene que alegrar, porque esa ofrenda vale también para vos, porque es la ofrenda de tu hermano. Es la ofrenda de tu hermano. Vos tenés parte en esa ofrenda. No es la ofrenda de un desconocido, es tu hermano. Es la ofrenda de tu hermano y tuya. Y es importante lo que Caín le dice a Dios, porque el Señor, dice la Escritura, le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín respondió: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Entonces el Señor contestó: ¿qué es lo que has hecho? La sangre de tu hermano me grita desde la tierra. Y estas preguntas se vuelven emblemáticas. Aunque Caín quiso borrar de la faz de la tierra a Abel, la relación con su hermano está grabada en su propia sangre, porque la sangre derramada y la sangre que grita desde la tierra es la misma sangre que corre por las venas de Caín. Y esto ya nos habla de otra sangre que va a ser derramada, esa sangre que nos hace a todos hermanos. Pero todavía faltan muchos siglos. Este drama de Caín y Abel señala el inicio de una herida profunda que va a volver a aparecer en la historia de Esaú y Jacob. Lo importante es ver que el drama comienza en el corazón de Caín. Ahí está la raíz de todo este drama que termina con la muerte de Abel. Él pone distancia de su hermano. Ese que era el más cercano, él pone distancia. Vos sos vos, yo soy yo, cada uno teje su historia. Es como si Caín dijera: si a mí me va bien y Dios acepta mi ofrenda, yo estoy contento. Pero lo que te pasa a vos es problema tuyo, no depende de mí. Dentro de esta lógica de exclusividad, de individualismo, como Dios no aceptó su ofrenda, no pudo soportar el sentirse excluido. Y ahí nació la envidia, nació la ira, nació la muerte. Caín no era capaz de compartir, y ahí está la raíz. Era incapaz de compartir una alegría, la de ver que la ofrenda de su hermano había sido aceptada por Dios. La tradición de los maestros judíos, de los rabinos, dice: Caín habría podido danzar junto a Abel y cantar junto a él: el Señor ha aceptado nuestra ofrenda.
El Señor ha aceptado nuestra ofrenda porque vale para los dos. Ni mía ni tuya, nuestra. Y el Señor le llama la atención sobre esto cuando le pregunta: ¿dónde está Abel, tu hermano? Este relato de la ofrenda de Caín y Abel sucedió al principio de la historia, pero esa herida permanece. Por eso el aspecto más difícil de nuestra fe no es creer en misterios complicadísimos, abstractos y difíciles. El aspecto más difícil es el centro de nuestra fe. Cuando el sacerdote consagra, dice: este es el misterio de nuestra fe, y señala la Eucaristía. Y eso significa: Dios tomó nuestra carne, Dios que estaba lejos se hizo cercano. Dios tomó nuestra carne, nuestra sangre, se hizo hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne, se hizo una sola carne con nosotros. La misma carne y la misma sangre. Y lo que hagas a esa carne, a ese cuerpo, a uno de esos pequeños, dice Jesús, me lo haces a mí. Lo más difícil es aceptar ese misterio, que Dios nos llama a vivir en comunión y comunión de hermanos. De nuevo, repito, no es un concepto romántico, somos todos hermanos, qué alegría, no. Es un concepto bien concreto. Es ese que me patea los pies cuando se levanta la noche, ese que me da fastidio. Y de nuestra relación con la carne de Cristo depende nuestro futuro. Vengan a mí, benditos de mi Padre. Aléjense, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre, y ya conocemos cómo sigue, y le van a preguntar: ¿cuándo tuviste hambre y no te socorrimos? No me socorrieron cuando no socorrieron a uno de estos pequeños. Este es el misterio de la fe, el misterio del Dios que se hace carne y que vamos a celebrar ahora en la Navidad, y es central. Y nosotros sí regalamos cosas, nos alegramos, comemos pan dulce, chocolate, y está bien que festejemos, pero no nos olvidemos que ahí está. Él vino para acercar los que estaban lejos, dice San Pablo. Y ese es el misterio de la fe. Él nos hace de la misma sangre y de la misma carne, hermanos. Puede ser que veamos muchos rostros distintos, con distintos nombres: Juan, Pedro, María, Teresa, Kevin. Y tenemos que acostumbrarnos a ver a Cristo como vamos a querer verlo en la eternidad. Porque esto no funciona como con los impuestos. Yo pago mi impuesto y me aseguro un beneficio. Yo pago una entrada y me aseguro un puesto. No, se trata de acostumbrarse a ver a Dios. Ese Dios que tiene 1000 rostros, millones de rostros. El que reconoce a Dios y ve a Dios que se le presenta cada día de su vida con rostros distintos, ese se prepara para verlo en la eternidad. No pensemos que la eternidad es una opción entre un paraíso hermoso, agradable, delicioso, y un fuego devorador. No, no. La eternidad tiene 2 opciones, sí: en verlo a Dios o no verlo a Dios. Y para verlo a Dios tenemos que practicar ya desde ahora: Dios se me aparece con tantos rostros. Veamos la historia de Esaú y Jacob. Dice el Génesis en el capítulo 25: cuando llegó la hora del parto, resultó que eran mellizos.
Salió el primero, rojizo y enteramente velludo como una piel de vestir, y le pusieron el nombre de Esaú. Después salió su hermano, agarrando con la mano el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. La primera imagen que se nos presenta entonces es esta. Jacob nace agarrando el talón de su hermano Esaú. Y agarrar el talón es una expresión en hebreo que significa molestar. O sea que le ponen el nombre molesto. Jacob quiere decir el que molesta. Acuérdense lo que le dijo Dios a Eva después del pecado original. Tu estirpe le pisará la cabeza a la serpiente, y la serpiente acechará el talón. Le acechará el talón. La serpiente, y lo sabemos, le va a molestar toda la historia. Nos va a molestar toda la historia porque la serpiente nos molesta. Eso es lo que hace, ¿no? Nos quiere morder, dice, pero nos quiere lastimar el talón, o sea, nos acecha continuamente. Y esta imagen es aplicada aquí a Jacob, y se pueden imaginar que no es una imagen positiva, es sumamente negativa, porque la serpiente va a actuar de la misma, Jacob va a actuar de la misma manera que actúa la serpiente, molestar, insidiar. Y por eso se llama Jacob, que en hebreo significa el que acecha el talón. Jacob es el que durante toda su vida va a dar fastidio. Jacob es astuto, como la serpiente, astuto. Lo dice su mismo hermano Esaú, después de que Jacob le robó la bendición de su padre. En el capítulo 27 dice, Isaac le dice a Esaú, cuando Esaú viene a recibir la bendición, tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición. Y Esaú respondió, con razón se llama Jacob. Me ha suplantado ya 2 veces. Primero se llevó mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. Me ha suplantado. Bueno, suplantado en castellano la palabra ya tiene alguna referencia a la planta del pie. Y en hebreo también tiene referencia al talón. Suplantar significa pinchar el talón hasta que uno corre el pie. Y cuando uno dejó el espacio vacío, viene el otro y lo ocupa. Esa es la idea de la palabra en hebreo. Y esto es lo que hace Jacob. 2 veces incidió y molestó y pinchó el talón de su hermano hasta que le robó el lugar. Jacob va a ser así toda su vida. Veamos estas 2 historias entonces en que Jacob suplanta, le roba, pincha el talón de su hermano, que es, como dijimos antes, la compra de la primogenitura y después el robo de la bendición. Dice en el capítulo 25 del Génesis, crecieron los niños. Esaú llegó a ser un diestro cazador y un hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre tranquilo y vivía en las tiendas. Isaac prefería a Esaú porque la casa con Z era su plato preferido, o sea, le gustaba comer carne a Esaú, a Isaac. Mientras que Rebeca prefería a Jacob, porque Jacob se quedaba y le hacía compañía en la casa, en la tienda. Un día que Jacob se había preparado un guiso, Esaú, que regresaba del campo muy cansado, le dijo a Jacob, déjame comer de eso rojizo que tienes ahí, estoy agotado. Y Jacob respondió, véndeme primero tus derechos de primogenitura. Y Esaú le dijo, estoy que me muero, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Y Jacob insistió, júramelo antes. Esaú lo juró
y le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Es interesante la interpretación que hacen los rabinos de este pasaje, porque ellos entienden que cuando Esaú dice me estoy muriendo, realmente se estaba muriendo, como que le estaba agarrando un infarto y por eso necesita comer. Y por eso piensa que no le sirve de nada la primogenitura si se muere enseguida. Entonces, sintiéndose cercano a la muerte, no tiene esperanza en el futuro y vende su primogenitura. Y los rabinos dicen que esta venta de la primogenitura está ligada a su desprecio de la resurrección. Si él hubiera creído en una vida futura, en la resurrección y en la vida eterna, no habría vendido su primogenitura. Pero Esaú, además de vender la primogenitura, se mancha con otro pecado. Se casa con mujeres hititas, mujeres que no pertenecen a la tribu, son de esas tribus paganas que tenían otros dioses, que tenían otras lenguas y otras tradiciones. Y dice la Escritura, cuando Esaú tenía 46 años, tomó por mujer a Judit, hija del hitita Beerí, y a Besemat, hija del hitita Elón. Pero éstas trajeron muchos disgustos a Isaac y a Rebeca, sus padres. Y en este momento viene el pasaje de la primogenitura que acabamos de leer. ¿Pero qué se entiende por primogenitura? ¿Qué es el primogénito? Y esto es algo totalmente distinto, porque para nosotros la palabra dice el primogénito es el primero en ser engendrado. Y está bien, pero el sentido de la Escritura es mucho más elocuente. Porque es un término que atraviesa toda la Escritura, desde Caín, que es el primogénito, hasta Jesús, hasta Cristo, que Pablo lo llama el primogénito de toda la creación. En el cercano Oriente, en estos pueblos, en estas culturas cercanas al pueblo de Israel, los primogénitos son los dioses. Son los dioses. Los dioses que engendran otros dioses. Por ejemplo, entre los babilonios, Marduk es el primogénito de Ishtar. Y Horus, entre los egipcios, es el primogénito de Isis. El dios es el primogénito. Y el primogénito humano entra un poco en esta dimensión divina. Por eso es tan importante el primogénito. Y por eso los patriarcas van a bendecir a los primogénitos. Porque así como Dios nos asegura la vida después de la muerte, el hermano mayor era el que se ocupaba de toda la familia y de todos sus hermanos y aseguraba la vida y la seguridad en la vida terrena. O sea que tenía una dimensión, algo que lo asemejaba a los dioses, a Dios, en el caso de Israel. Dios nos da la vida eterna, me asegura la vida eterna, mi hermano mayor me asegura la vida en la tierra. Por eso tenemos que leer bien, porque cuando la Escritura en el libro del Éxodo dice que Dios aniquiló a los primogénitos de Egipto, no se refiere que Dios estuvo matando niños. Dios no es cruel. Esto lo hizo Herodes, esto lo hizo el faraón, matar a todos los niños del pueblo de Israel. Cuando Dios aniquila a los primogénitos de Egipto, quiere decir que aniquila y destruye a los ídolos de los paganos. Y el último Dios en ser destruido es el faraón, que era considerado Dios, hijo de Ra, hijo del Dios del sol.
Es una imagen cuando el faraón es sepultado en el Mar Rojo con su ejército y sus carros. Es la imagen de la lucha entre el Dios de Israel y el Dios pagano. Un poco como vamos a ver después en el Apocalipsis, que dice: hubo una señal en el cielo, una gran batalla. Miguel y sus ángeles entablaron combate contra el dragón y sus ángeles. La muerte de los primogénitos, la destrucción y la aniquilación de los ídolos de los egipcios termina en el Mar Rojo cuando el faraón, Dios e hijo de Dios, es sepultado bajo las aguas. Por eso es tan importante el primogénito en la Escritura. Es la imagen más elocuente de Dios que está entre nosotros, en la familia. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y Abraham obedece, en el fondo está reconociendo que no tiene otro Dios más que Dios. Está reconociendo que no tiene otro Dios más que Dios. Esto es lo importante. Dios después no lo deja matar a su hijo, pero él estaba dispuesto a reconocer que no hay otro Dios fuera de Dios. Y es Jesús el que resuelve el problema de la primogenitura. Él es el primogénito y el unigénito, el Hijo único de Dios, el primero y único. Pero Él comparte su primogenitura con nosotros, porque Él, como dijimos antes, toma nuestra carne. Y muriendo en la cruz, le da un nuevo sentido a la primogenitura, porque ya no es un honor ser el primogénito, ya no es poder. El primogénito es el que obedece a la voluntad del Padre. Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado, muerto, resucitado, subió al cielo con la carne y está sentado a la diestra del Padre con la carne. Y nuestra carne entró así en el misterio del primogénito de Dios, del Hijo de Dios. No pensemos que Jesús se puso un vestido de carne para venir acá y después cuando volvió al cielo lo colgó en el ropero. No, Jesús vive eternamente con nuestra carne y así nos hace a todos miembros de ese cuerpo del primogénito Hijo de Dios. Todos primogénitos, porque todos somos cuerpo del Hijo de Dios. Y cuando el sacerdote, cuando él dice en la última cena y el sacerdote lo repite, tomen y coman. Recibir el cuerpo de Cristo nos hace entrar en ese misterio de la primogenitura de Cristo, esa primogenitura que Él quiere compartir con nosotros. Él toma nuestra carne cuando se encarna y nos da su carne en la Eucaristía. Y por eso dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Se dan cuenta? La Eucaristía no es un don individual. Yo comulgo y yo tengo que ser puro porque yo tengo que ser digno y yo tengo que ser... Sí, es verdad, pero no es algo de yo. Es el cuerpo de Cristo, que es toda la Iglesia que se alimenta con el mismo cuerpo de Cristo. San Agustín expresaba esto en la misa, cuando celebraba la misa, con una de esas frases geniales que él tiene, y decía, presentando la Eucaristía antes de repartirla, decía: reciban lo que ustedes mismos son, reciban lo que ustedes mismos son, el cuerpo de Cristo, ustedes son cuerpo de Cristo, reciban el cuerpo de Cristo, lo que ustedes mismos son, el cuerpo de Cristo, para que se transformen cada vez más en eso que reciben, el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta?
un solo cuerpo, todos, el cuerpo de Cristo, el cuerpo del primogénito. Ya no hay primogénito. Nos comparte la divinidad, nos comparte la responsabilidad. El primogénito es el que cuida, el que comparte y cuida. ¿Ven cómo se van atando las cosas? Ya no es el hermano mayor y el primero el que tiene que cuidar de toda la familia y de todos los hermanos. Es cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo del primogénito Hijo de Dios, el que tiene que ocuparse de cuidar, el que tiene que compartir la alegría de sus hermanos. La segunda historia, o el segundo momento en que Jacob suplanta, le pincha el talón a su hermano hasta que se echa a un lado y le ocupa el lugar, es la bendición. En primer lugar, tenemos que entender qué significa bendecir. Para nosotros bendecir quiere decir bien, o sea, yo deseo a una persona algo bueno. Para los judíos, para el pueblo de Israel, no tiene nada que ver. Totalmente distinto. La palabra bendecir se dice baraj, que está emparentada con la palabra berej, que significa rodilla. ¿Se dan cuenta? Los judíos usaban mucho las partes del cuerpo. Y berej quiere decir rodilla, ponerse de rodillas, y eso es bendecir. Y nosotros acá ya no entendemos nada, porque para nosotros ponerse de rodillas significa sumisión, ponerse por debajo del otro. Pero en el pueblo judío y en los pueblos del cercano oriente no usaban sillas, no usaban mesas, todo sucedía, la vida social, a nivel del piso. Entonces cuando llegaba un huésped se sentaba en el piso y ya los siervos habían preparado la mesa. Y el dueño de casa se pone de rodillas al lado del huésped, se estira sobre la mesa o sobre el mantel, sobre la alfombra, y le acerca la comida. No está por debajo, están los dos al mismo nivel. Imagínense si se queda parado, el huésped queda solo ahí abajo, y él se pone al mismo nivel del otro, y esto es bendecir. Es ponerse al nivel del otro y reconocer al otro como persona, sacarlo del anonimato. Esto es bendecir, totalmente distinto de lo que pensamos nosotros. Reconocer que el otro es una persona. El Papa Francisco muchas veces pregunta, cuando vos das limosna, ¿mirás a la cara a la persona que le das una limosna, una ayuda? ¿O lo haces así como, no te quiero ni ver? Eso es todo lo contrario de la bendición. No estás reconociendo a la otra persona. Le tirás una migaja, ¿sí? No lo ves. Es transparente. Y la bendición es precisamente reconocer al otro. Y esto es muy importante en el mundo del cercano oriente, la hospitalidad, el recibir al peregrino, en este sentido de la bendición. Y cuando Jesús lava los pies, hace lo mismo, ¿no? Él se pone al mismo nivel de los discípulos. Están sentados en el piso y él se arrodilla y le lava los pies. No se pone por debajo, se pone al nivel del otro para servirlo. La idea de bendecir, entonces, está ligada a la atención del huésped. Y esto le toca al dueño de casa, no a los siervos.
Cuando Esaú viene a buscar la bendición de su padre, su hermano Jacob ya le había robado la bendición. Isaac le dice que ya había compartido con Jacob lo que tenía que compartir. A él no le puede dar lo mismo, porque la bendición es reconocer al otro en su persona, en su individualidad, y no puede bendecir a todos igual. Nosotros decimos, Dios te bendiga, mi hijo, ¿sí? Y al otro también, y al otro también. No, esta bendición que es tan importante es reconocer esa persona. Ya se la había dado a Jacob, no se la puede repetir a Esaú. Esaú le dice a su padre, estoy leyendo del capítulo 27, ¿no tienes otra bendición para mí? Isaac respondió, lo he constituido tu señor y le he dado por siervos a todos sus parientes. Le he asegurado el trigo y el vino. ¿Qué puedo hacer por ti, hijo mío? Entonces Esaú insistió, ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme a mí también, padre mío. Y Esaú se puso a llorar. Entonces su padre Isaac le dijo, vivirás, y esta es la bendición, vivirás lejos de la tierra fértil, lejos del rocío del cielo. Vivirás de tu espada y servirás a tu hermano. Pero cuando te liberes, quitarás su yugo de tu cuello. No la llamaríamos precisamente una bendición, pero esta es la bendición de Esaú. La bendición es algo único, porque es el reconocimiento del otro que es único, es irrepetible, no puede bendecir a todos igual. Isaac no puede darle a Esaú la misma bendición que le ha dado a Jacob, pero le da la mejor de las bendiciones que le puede dar. Bendiciendo a Jacob, lo había constituido señor de todos sus parientes, y ahora le dice, te liberarás del yugo de tu hermano. Esa es la bendición de Esaú, te liberarás del yugo de tu hermano. Y esta bendición se cumple en el capítulo 33, y ya con esto terminamos, no se asusten. Dice el Génesis, Jacob levantó los ojos y vio que venía Esaú con 400 hombres. Entonces repartió los niños entre Lía, Raquel y las 2 criadas. Él tenía 12 hijos con estas 4 mujeres. Lía, Raquel y las 2 criadas. Esaú venía con el ejército, 400 hombres. Jacob no tenía ejército, tenía sus mujeres y sus hijos. Entonces puso en primera fila, dice el Génesis, a las 2 criadas con sus 2 hijos. Después puso a Lía con sus hijos y por última la preferida, Raquel, con su hijo preferido, José. Imagínense, venía el ejército y los iba poniendo así en orden de preferencia a ver si se salvaban los más queridos. Jacob se adelantó y se postró 7 veces en tierra antes de llegar hasta su hermano. Pero Esaú llegó a su encuentro, lo abrazó, se echó a su cuello y lo besó, y los 2 se pusieron a llorar. Al levantar la vista, vio a Esaú a las mujeres y los niños y le preguntó, ¿quiénes son esos que te acompañan? Jacob respondió, son los hijos que Dios me ha dado. Se acercaron entonces las criadas con sus hijos y se postraron en tierra. Lo mismo hicieron después Lía con sus hijos y en último lugar Raquel con José. Esaú le preguntó, ¿qué significa todo ese ganado que he ido encontrando? Y Jacob respondió, era para ganarme la confianza de mi señor. O sea, le había dejado su ganado para tranquilizarlo y ponerlo contento. Y Esaú le dijo, yo tengo más que suficiente, hermano,
quédate con lo tuyo. Pero Jacob insistió, no, por favor, si de verdad me estimas, acepta el regalo que te hago, porque me he presentado a ti como uno que se presenta ante Dios y tú me has recibido bien. Me he presentado, era el primogénito, a pesar de todo, como uno que se presenta ante Dios y tú me has recibido bien. Esta es la cena de perdón más hermosa de la Escritura. La bendición de Isaac se cumple aquí, en el capítulo 33. Te librarás del yugo de tu hermano, porque tu hermano ya no será para ti un peso. La liberación de este yugo, de este peso de la fraternidad, se cumple cuando Esaú reconoce a su hermano y lo llama hermano mío. Lo reconoce como hermano. Eso es bendición, reconocer al otro. Lo reconoce como hermano y le dice, hermano mío. Esto es la verdadera bendición. Porque si bendición significa ponerse de rodillas, aquí todos se ponen de rodillas. Y si bendecir significa compartir y reconocer la presencia del huésped, Esaú y Jacob se han reconocido mutuamente. Se cumple la bendición de Isaac. La fraternidad no es un peso. A través del perdón mutuo llegan a la dimensión de compartir. Y Esaú y Jacob compiten para ver quién es más generoso. Este es el único camino posible para superar el drama que desde el origen significa la fraternidad. Si hermano es como dijimos al principio, hermano es como expresión de dolor y de sufrimiento. Ají, que significa hermano mío, es el signo de reconciliación de los hermanos que trae finalmente la paz al corazón de su padre Isaac, porque se cumplió la bendición y la promesa. Bueno, muchas gracias por la paciencia.